Regresamos con más argumentos. Gracias por estar en sintonía, por la señal de Globovisión y gracias por todos los comentarios y las preguntas que están haciendo llegar para nuestros invitados de esta tarde. Y avanzamos, recibimos al segundo invitado en estudio porque también hemos venido escuchando a lo largo de esta tarde analistas y algunas opiniones tanto de ustedes que nos hacen llegar y de otros economistas y analistas en temas políticos y económicos y financieros. Ahora le toca el turno en nuestro estudio de entrevista con el señor Doval. Él es consultor financiero estratégico. Oscar Doval, bienvenido a Argumentos. Gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros esta tarde. Gracias, Rosa, a ti por la invitación. Muy complacido de estar contigo, con la gente que nos está viendo y escuchando. Bueno, gracias a ti. En el preámbulo y en lo que hemos venido conversando, cómo el tema de las sanciones quizá han podido impactar el tema del crecimiento económico en Venezuela, pero a pesar de ello y del tema de las negociaciones que se están dando y que hasta ahora pues no han tenido un resultado definitivo o positivo, hay otros elementos que también están ocurriendo. El tema del aislamiento de Venezuela de cierta forma ha sido quizá evadido o hay cambios que se han venido dando en la dinámica geopolítica que ha permitido que Venezuela vuelva a recuperar relaciones económicas, financieras, internacionales con otros países, caso Turquía, algunos países con Europa donde se han producido pues algunos cambios también a nivel de embajadas, todo un tema político que también repercute en esas relaciones comerciales bilaterales, como el caso con Colombia, el caso con Brasil, el caso con Argentina, la dinámica en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Es decir, hay muchos cambios en el continente, en el mundo también, como hemos visto, que están impactando también en Venezuela en estos momentos. Como bien dice Rosa, yo creo que hay aspectos geopolíticos y aspectos geoeconómicos. Sí. Fíjate, separando ambas vertientes, aunque todas se juntan al final o se juntan al final. Interesantemente, el gobierno viene dando señales, el gobierno nacional viene dando señales del 2019 de un viraje hacia una economía de mercado, un viraje hacia una política económica que es diferente a la controlista, a la centralista y que se inserta mucho más dentro de la realidad y las demandas de lo que es el mercado global, de lo que pide el mundo global. También viene dando señas de un interés por la apertura con miras a mejorar la situación económica de Venezuela, que bien sabemos, no es un secreto para nadie, lo han dicho los invitados precedentes también, de que se contrajo importantemente durante el periodo del 2014 al 2019-2020. El gobierno creo que hizo un clic y se dio cuenta de que era importante ajustarse al espíritu de los tiempos actuales del mundo, que juegan en una norma de oferta y demanda y que de alguna manera siguen ciertas reglas, por decirlo así, para poder funcionar dentro de los mercados. Esa apertura del gobierno, esa disposición, ciertamente desde el punto de vista más geopolítico se ha complementado con que en la región, en Latinoamérica, se han dado elecciones que han ganado presidentes o partidos que son afines además a la línea de pensamiento política del gobierno, el socialismo. Estamos en el caso, como tú dices, de Petro en Colombia. Países de izquierda, con diferencias también. Con muchas diferencias, similitudes, pero también son de izquierda progresista, o sea, gente ganada al mercado global. Y además se da una circunstancia geopolítica particular que bien mencionabas tú, insinuabas, que es la situación que vive Europa con la guerra Rusia-Ucrania, así como la tensión en Asia por las amenazas continuas de China para con Taiwán y cierta inestabilidad en el Medio Oriente, que además no es algo reciente, sino que es más habitual que inusual. Esto hace que los países del orbe occidental se volteen hacia Venezuela y hacia la región en general como una fuente de provisión de una cantidad de commodities, entre ellos energéticos, en el caso de Venezuela particularmente petróleo y gas, que además tenemos grandísimas reservas de las primeras del mundo certificadas, para proveer justamente a ese mundo occidental, al continente europeo, asimismo a los Estados Unidos, de un petróleo que puede ser muy interesante por la característica de nuestro crudo, que es pesado, pero aparte que desde el punto de vista logístico es más económico trasladar. Estamos hablando que estamos a 7 días en barco de Estados Unidos, y estoy siendo un poco exagerado en el tiempo, y estamos a una distancia también relativamente corta del continente europeo. Venezuela entonces está siendo vista desde una mayor sindéresis y sensatez muy mediada, pragmatismo mediada por las necesidades del mundo de commodities energéticos como una posibilidad de ser proveedor para estas economías consolidadas. Se han juntado entonces las circunstancias geopolíticas y geoeconómicas para que sea un momento interesante para que Venezuela empiece a activarse estructuralmente desde el punto de vista económico.
Ahora bien, en ese sentido de cómo Venezuela se estructura desde ese punto de vista económico, dentro de unos materiales que tú has venido realizando a través de tus redes sociales, podcast, lo hemos visto también en tu Instagram, hablabas de que hay oportunidades de oro para Venezuela. Y en estos momentos en que, bueno, se vienen produciendo estos cambios en la dinámica geopolítica, si bien hay algunos acuerdos con Chevron que pueden producir un impacto también importante a mediano plazo y largo plazo, pues también hay otros sectores que empiezan pues a aumentar su inversión, aumentar su trabajo, el tema de la diversificación de la economía de Venezuela, el tema del turismo, por ejemplo, entre otros. ¿Cuáles son esas oportunidades de oro que tiene Venezuela hoy? Como dijeron tus entrevistados precedentes, porque estaba escuchando tu programa, Rosa, fíjate, es importantísimo entender que si bien es cierto, tú puedes reforzar exportaciones no tradicionales, como las que también insinuaron anteriormente, llámalos de Sí. productos fertilizantes, productos agro. Venezuela hay una Agrícola. importante exportación agrícola y sobre todo de temas de piscicultura. Estamos hablando de crustáceos, estamos hablando de moluscos, estamos hablando de una cantidad de cosas que se están sacando, ron, cacao, Sí. etcétera. Realmente lo que puede mover la aguja económica de Venezuela es asumir que somos un país petrolero, somos un país además con infraestructura energética, incluida la infraestructura eléctrica, por cierto, aunque está en este momento maltratada, con una inversión relativamente potable, puede reactivarse y podemos erigirnos nuevamente como exportadores de electricidad hacia nuestros vecinos países, estoy hablando de Brasil y de Colombia, como lo fuimos en el Claro. pasado, por cierto, tenemos una capacidad Y que instalada. estuvo por Y, parte de Colombia en la mesa, esa necesidad de claro, la demanda fíjate, energética y demanda de gas. tiene necesidad, exactamente, Colombia tiene necesidad clarísima de gas en este momento, de gas natural, porque sus reservas se están agotando. Así mismo le pasa a Trinidad, cuyas reservas también se están agotando, tiene necesidad clarísima de gas natural para consumo local y también para la exportación, porque digamos que el procesamiento de gas es una de las expertise, una de las experiencias que tiene particularmente Trinidad, y lo ha hecho a lo largo de su historia, teniendo necesidad países vecinos, Trinidad y Colombia de gas, teniendo nosotros las séptimas reservas certificadas, ahorita séptimas, el año pasado octavas, séptimas reservas certificadas en el mundo en gas. En Estamos, gas. estamos hablando de 200.000 millones de pies cúbicos de gas. Tenemos además una ductería, gaseoductos muy interesantes, de donde son las fuentes de producción de gas que se pueden, con ciertas reparaciones, servir para distribuir tanto para Hay que Trinidad. invertir en esas reparaciones, Pero por sabes que las cierto. inversiones la gente piensa que son ingentes cantidades. Por ejemplo, para rescatar el gaseoducto, que está autorizado ya, por cierto, por parte del gobierno colombiano y venezolano, que corre, de 220 kilómetros, que corre entre el estado Zulia y el noroeste colombiano, la inversión está en torno a los 200 millones de dólares. Suena mucho dinero, pero en este momento está en manos de inversionistas privados atendiendo el asunto y se espera que a finales de este año, 2023, ya se inicien las primeras exportaciones de gas al noreste colombiano, de, por cierto, importantes cantidades. Estos empresarios privados, colombos venezolanos, invirtiendo en el rescate de la industria, bueno, en el rescate no, déjame decirte, en la primera exportación de gas que va a tener Venezuela en su historia. O sea, de alguna forma hay que focalizarnos, creo yo, toda la diversificación Claro. económica, agroindustrial, de cualquier tipo de producto exportable alternativo es interesante y además hacia allá debemos apuntar a futuro. Pero tenemos que focalizarnos, bien lo decían los entrevistados anteriores, sobre nuestra industria tradicional que es energética, estoy hablando fundamentalmente de petróleo y gas, y tratar a toda costa de que la inversión extranjera, que por cierto está bien dispuesta a pisar Venezuela, y te lo digo fundamentalmente por el manejo justamente de banca de inversión, cuando uno habla con inversionistas extranjeros, incluso algunos americanos, No norteamericanos, solo los no turcos, solamente turcos, no solamente iraníes, no iraníes que solamente también gente. están anunciando un incremento en sus inversiones. Así es, no estamos hablando de destinos exóticos, estamos hablando de inversionistas tradicionales, Ok. franceses, británicos, estamos hablando de americanos, norteamericanos, dispuestos a colocar dineros en Venezuela, por cierto, suizos también que están en este momento y holandeses que están en Trinidad. Estoy hablando de la Shell, estoy hablando de empresas suizas de liquefacción de gas. Están dispuestos a colocar sus recursos en Venezuela con un elemento importantísimo que también lo vienes tocando a lo largo de este programa: sanciones. Muchas de estas empresas ya están pidiendo permiso en la OFAC para ver si le entregan licencias similares a la de Chevron, pero una licencia gestionada por la OFAC puede durar entre 12 y 24 meses. Bueno, y eso es parte del tema que vamos a seguir abordando al regreso de la pausa y parte de la dinámica que hemos llevado en nuestro programa de hoy, el impacto de las sanciones
dentro de estos procesos que pueden ayudar al crecimiento de la economía de Venezuela, la inversión extranjera, esos países que quieren invertir y las trabas que se encuentran y cómo pueden solventarlas, y también pues algunos otros esfuerzos que ha venido haciendo el país o algunas empresas privadas, del sector privado incluso, para poder en medio de esas circunstancias pues seguir operando, seguir trabajando, seguir exportando o importando según sea su rama. Al regreso de la pausa seguimos con nuestra entrevista con Oscar Doval, analista, consultor y financiero. No se aparten, sus preguntas importantes para nosotros, y también vamos a estar escuchando la opinión de José Gregorio Yepes, él es analista político y económico.